Señor les bendiga en este día. Damos inicio a nuestro programa dominical Buscando la Verdad. Quiero invitarte a que busques al Señor con nosotros. Quiero pedirte además que cierres tus ojos, a que adores al Padre Celestial, que dispongas tu corazón a bendecir el nombre del Padre que es bueno y que vive para siempre. Vamos a hacer una oración para empezar en este momento nuestro programa, y esta iglesia, Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante, una vez más le da la bienvenida a toda la congregación, a los amigos que miran este programa. Dispón tu corazón, porque Dios en este día quiere hablar a tu vida, a tu corazón de una manera especial. Orémosle, démosle gracias al Señor. Padre, te adoro, te bendigo, te glorifico y te ensalto, Dios. Dios, una vez más estamos reunidos delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada persona que se conecta en este momento y en cualquier tiempo que lo haga, pueda disponer su corazón para adorarte, Jesús, para bendecir tu santísimo nombre. Padre, en este momento te invito a que vengas a mi corazón. Dile: Señor, te invito a que vengas a mi vida. Si de pronto es la primera vez que escuchas y miras este programa, yo quiero invitarte a que llegues delante de la presencia del Señor. Hoy te quiero decir que Jesús te ama, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro sanador. Por eso llegamos confiados delante de ti, Señor, reconociéndote, Espíritu Santo, adorándote, Padre Celestial, diciéndote a ti, Jesús amado, gracias por ese regalo tan inmerecido de la salvación. Dile en este momento conmigo: Padre, llego delante de ti. Llegamos delante de tu trono, Padre Celestial, adorándote, glorificándote, bendiciendo al que vive y al que reina para siempre. Levanta tu voz, cierra tus ojos. Si tienes libertad en este momento, levanta tus manos conmigo y dile: eres mi Dios grande, bueno, santo, hacedor de maravillas. Si de pronto tienes alguna dificultad, dile también al Padre Celestial en este momento: sáname, Jesús, provéeme. Dile: toca mi casa, toca mi familia, mi esposo, mis hijos, Jesús. Padre, delante de ti traigo a esta ciudad Bogotá, Señor. Padre, traigo este país delante de tu presencia. Dile: en el nombre de Jesús, retrocede la enfermedad, retrocede la dificultad. En ti confiamos. Declaramos, oh Dios, bendición sobre este país, sobre los países del mundo. Padre, que la muerte retroceda y que tú seas tomando el control de las vidas. Dios, hoy te reconocemos como nuestro Dios bueno, como Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, como mi Salvador. Dile: Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Redentor, y por eso a ti te reconozco como Jesús de Nazaret, como mi Dios bueno y verdadero. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Adora al Señor en este momento. Levanta tu voz, glorifica el nombre del Padre Celestial, porque aún en medio de las dificultades, yo quiero decirte en este momento que Jehová de los ejércitos tiene nuestras vidas bajo su control. Padre, gracias por tu bondad. Dele gracias al Señor en este momento. Agradézcale porque Él es santo, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dios, yo bendigo cada persona, a cada amigo que está escuchando en este momento. Llena su casa de bendiciones. Padre, provéeles. Padre, susténtales. Jesús, levanta sus vidas. Oh Jesús, delante de tu presencia hoy estamos
llegamos delante de ti diciéndote: Abba Padre, gracias Dios por tu amor, gracias Señor por tu misericordia. Te adoro y te bendigo, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, yo quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Este libro queda en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar el capítulo número 4 y el versículo número 7. El título de la palabra que vamos a leer en este momento es Viviendo por la Fe. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de ¿quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dice la palabra? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, y dile al que tiene a tu lado esta palabra, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, iglesia, amigos, son eternas. ¿Qué dice Segunda de Corintios en este capítulo? Que estamos viviendo por la fe, que aunque estemos en tribulaciones, que aunque estemos en problemas, debemos confiar en que Jesús de Nazaret tiene el control. Estas cosas son temporales porque tú y yo confiamos en Jesús, porque nuestra fe está en el hacedor de maravillas y de milagros. Por eso, si en este momento tienes alguna dificultad, alguna carga, algún problema, yo te invito, llega delante de Jesús de Nazaret y pon tu confianza en Él. Dice, no mirando esas cosas, confiando en el Señor. Dice, no desmayamos, porque creemos en Jehová de los ejércitos. En este momento yo quiero decirte, Dios es bueno. Dios es grande, para siempre es tu misericordia. Si estás triste, si estás deprimido, si estás cansado, si estás preocupado, si el enemigo se ha levantado en tu casa, yo quiero decirte, llega delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes una cosa? Dios es
bueno, Dios escucha, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, protector y vence. A veces vemos al gigante y no vemos al que está detrás, que es mucho más poderoso. Hay que ser como ese David que venció al Goliat. Yo te invito a que le des gracias al Señor. ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios bueno. Hay que llegar delante del Señor confiando en que este tiempo de pronto difícil en el que estamos en la casa, Dios provee, Dios levanta y Dios nos sostiene. Te invito a darle gracias al Señor, a que pongas tu confianza en Jehová de los ejércitos. Padre, ante ti llegamos una vez más, agradecidos, Dios, porque tú eres mi proveedor. Yo puedo decir, Dios, que has provisto el alimento en mi casa, Jesús. Te pido que bendigas a cada persona, a cada amigo, Señor, que sostenga sus casas, que sostenga sus hogares. Padre, esas peticiones que ellos traen delante de tu presencia, Señor, escúchalas por tu misericordia. Provéeles, susténtales. Y sobre todo que la palabra y la salvación llegue a nuestras casas. Padre, glorifico tu santísimo nombre. Te adoro, Jesús. Quita la tristeza, quita la carga, Dios. Quita la falta de fe, porque en ti confiamos, Señor. Tú eres Dios grande, porque este tiempo difícil también pasará y nuestra confianza está delante de ti, Padre. Gracias, Señor amado. Te adoro, te ensalto y te glorifico. Gracias. Te invito a que adores al Señor, que en este tiempo de la alabanza levantes tu voz, que cantes, que glorifiques al Señor, que le creas a Él. Dios es grande. Amén. No olvides estar atento a estos programas todos los domingos a las 9:30 o en las diferentes transmisiones. Te invito a que hagas tus peticiones si tienes alguna para que oremos, estaremos atentos. Amén. Y también dispón tu corazón porque el Señor tiene una palabra poderosa que hoy llegará a tu casa y a tu vida. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y no olvides que Cristo viene pronto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más.
quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas.
Te adoramos, Jesús. Adora con gozo. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, sanando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, 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 bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, 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 bendito amor de mi Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Todos bienvenidos en esta mañana a adorar, a aprender, a alabar a nuestro Señor. Lo invito a que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el pasaje de Juan 4, donde el Señor nos habla de la mujer samaritana. Y en este pasaje, hermanos, vamos a encontrar las verdades referentes a la gran necesidad que tiene el ser humano de conocer al Señor Jesucristo en forma personal como Señor y Salvador. En este pasaje el Señor Jesús habla a la mujer samaritana y le revela acerca del don de Dios, acerca del agua viva, acerca de la adoración y acerca del Mesías. Es un pasaje hermosísimo y fundamental cuando se trata de conocer
el propósito de Dios para salvar a la humanidad. Gloria a Dios. Vamos así entonces a estudiar en Juan capítulo 4. Dice en el versículo 1: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, como el mediodía. Iban siendo las 12 del día. El Señor Jesús venía viajando desde Jerusalén y iba ascendiendo al norte hacia Galilea. Dice la palabra del Señor que en este viaje tenía que pasar por el territorio de Samaria, y que entonces el Señor, a diferencia de lo que hacían la mayoría de judíos piadosos que rodeaban la tierra de Samaria para no pasar por ella, el Señor en cambio sí entró en Samaria, y más aún fue hacia el pozo de Jacob, y allí tomó un relevo, un descanso. Paró hacia el mediodía y mandó a sus discípulos a comprar algo de comer. Y dice la palabra del Señor que estando allí el Señor sobre el mediodía, junto al pozo de Jacob, venía una mujer samaritana de la ciudad de Sicar. Sicar significa borracho, borrachera, la ciudad de la embriaguez. De esa ciudad procedía esta mujer samaritana, que no sabemos su nombre, pero sabemos que era samaritana porque el relato nos lo dice, y que era de la ciudad de Sicar, y venía al mediodía a recoger agua. Es muy importante estos datos porque estos datos nos explican que esta mujer de alguna manera era una persona que se escondía de algo. Era una mujer que de alguna manera no encajaba muy bien en su grupo social. Era una mujer que no tenía muy buenas relaciones con las personas en su comunidad, y que además de eso prefería estar sola y aislada y venir en horas muy diferentes a las que venían las demás mujeres a recoger el agua. Normalmente venían en las horas de la mañana antes que el sol se levantara, o por la tarde cuando el sol ya estaba declinando. Pero esta mujer viene en la plena intensidad del sol al mediodía a recoger agua, como no queriendo encontrarse con nadie, evadiendo al grupo de mujeres que bien podían venir a recoger agua, ya que era un oficio de las mujeres el recoger agua. Y dice la palabra del Señor que yendo esta mujer hacia el pozo de Jacob, el Señor Jesucristo está allí. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo iba en este viaje, le era necesario, dice en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Gloria a Dios. Aquí encontramos dos cosas muy importantes. La primera es que hay un plan organizado por Dios. Esta mujer no sabía nada que se iba a encontrar en aquel pozo al Señor Jesucristo. No sabía que iba a tener un encuentro personal con el Creador del universo. Ella sencillamente, como de costumbre, iba a sacar el agua para llevarla, sin saber que Dios mismo había trazado una cita para ella. Dios mismo había preparado ese día, esa ocasión, ese momento, ese lugar. El Señor Jesucristo inclusive fue tan previsivo
en el momento y en la forma de preparar esta cita, que hasta envió a sus discípulos a comprar algo de comer para él poder encontrarse a solas con esta mujer y tener un diálogo profundo, espiritual con ella para revelarle la verdad de la salvación. La mujer samaritana era una mujer señalada como una mujer de cuadro en conducta, una mujer inmoral, una mujer que por eso era que se escondía del grupo social en que vivía. Pero yo quiero decirle a usted, hermano, que Dios no hace acepción de personas, que el Señor no menosprecia a nadie por causa de su pecado, por causa de su debilidad, por causa de su culpa o su error o su vergüenza. El Señor Jesucristo nos conoce. El Señor Jesús conocía a esta mujer samaritana. El Señor Jesús esperaba encontrarse con esta mujer samaritana y el Señor Jesús preparó este espacio, este tiempo en su agenda personal para poder acercarse a esta mujer samaritana. Qué maravilloso es esto, hermano, saber que hay un propósito salvífico de parte de Dios para nosotros, un propósito que incluye eventos pormenorizados para alcanzar cada una de nuestras vidas para la salvación. Dice la palabra que al Señor le era necesario pasar por aquel lugar. Había un plan, había un propósito, había una cita organizada por Dios, había un interés en el Señor por aquella mujer. El Señor siempre tiene el deseo de buscar a los perdidos. Nunca nos desecha, ni jamás nos menosprecia. Él ama al pecador y lo busca para salvarlo. Dice la palabra de Dios que Dios se interesa por nosotros y ha ordenado un plan salvífico. Él es el que ha tomado la iniciativa para traer al pecador al pleno conocimiento y a la plena comunión con Él. Gloria a Dios. Allí vemos algo también hermoso y es la humanidad misma de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dan allí unos datos de que Jesús estaba cansado, de que Jesús estaba sediento. Y precisamente este fue el gancho que el Señor Jesús utilizó para poder dialogar con aquella mujer. Él se hizo vulnerable a sí mismo, estando cansado y estando sediento, estando solo, sentado en aquel pozo donde llegó la mujer a sacar agua. Él se dirige a ella y le dice: dame de beber. Muestra una necesidad de Él. Y esto nos habla de su perfecta humanidad. Siendo Dios, se hizo hombre. El Señor Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Siendo Dios, se humanó, se encarnó y estuvo en un cuerpo humano como el suyo, como el mío, sujeto a todo tipo de debilidades y necesidades humanas. Jesús no le era desconocido nada del quehacer y del que vivir del humano. El Señor Jesús mismo es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Así el Señor hace un contacto con esta mujer. En el libro de Filipenses, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús se vació a sí mismo. Allí se usa la palabra que Él no tuvo en cuenta su deidad como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació de sí mismo, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a usted y a mí. La humanidad del Señor Jesús nos muestra cuánto es el amor de Dios por nosotros los pecadores, que Él dejó su trono de gloria, dejó su grandeza, por un momento se vistió de humanidad, cubriendo su divinidad y se sometió al sufrimiento humano, a las vicisitudes de la vida humana, para poder venir a esta tierra y salvarnos a usted y a mí, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Todo estaba planeado por Dios para encontrarse con esta mujer samaritana y también para salvarnos a todos nosotros, a usted, a mí, porque Él vino al mundo a salvarnos. Dice en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, el Señor Jesús estaba solo en aquel lugar para poder hablar con aquella mujer. Entonces el Señor inicia un diálogo con ella donde le dice: dame de beber.
Y en el versículo 9, usted encuentra que esta mujer le da una respuesta al Señor Jesús, donde le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay un doble aspecto que debemos tener en cuenta. Dice la palabra que el Señor le dice a ella: dame de beber. Y la mujer le contesta: ¿tú por qué me pides a mí de beber? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Y entonces Juana hace una explicación. Entre judíos y samaritanos no se trataban, no había entre ellos un trato cordial, porque había un prejuicio histórico, racial y religioso entre ellos. De alguna manera, hermanos, hemos de entender que el Señor Jesús nos busca, hace todo lo posible por encontrarnos. Él crea las ocasiones, crea las condiciones, crea el momento, propicia el lugar, la hora del encuentro entre Él y nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos tan ciegos espiritualmente que empezamos a ponernos ropajes para evadir al Señor Jesús. En esta ocasión la mujer se pone el ropaje de los prejuicios, el ropaje de los paradigmas, el ropaje de la costumbre y la cultura, para no poder conocer al Señor Jesucristo. Yo quiero decirle, hermano, que hay veces nuestros prejuicios, nuestra cultura, nuestra formación, el trasfondo cultural y social del que venimos, muchas veces nos impiden que nosotros abramos nuestro corazón humildemente al Señor, reconociéndole. La palabra de Dios nos dice que el Señor entonces le da a esta mujer una respuesta. En el versículo 10 le dice: respondiendo Jesús dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí vemos tres cosas muy importantes. El Señor le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios. Dios nos regala su don, dorea en griego, un regalo inmerecido. Dios nos da su Hijo Jesús, que es el don de Dios para salvarnos, pero nosotros no le conocemos. Y Jesús a esta mujer que le está diciendo: ¿tú por qué te diriges a mí? ¿Tú por qué me pides agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana, tú eres hombre, yo soy mujer. ¿Cómo se te ocurre hablarme? Jesús le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios, si entendieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Allí vemos que el Señor señala tres aspectos importantes de esta mujer y de todo ser humano. Señala la necesidad que ella y nosotros tenemos de conocer el don de Dios, de conocer al Señor Jesucristo. Segundo, señala la necesidad que ella y nosotros también tenemos de la necesidad de pedirle al Señor. Él dice: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías. La necesidad de nosotros pedirle a Él. Y tercero, la necesidad de recibir de Él. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La necesidad de conocer al Señor, la necesidad de pedirle al Señor y la necesidad de recibir del Señor el agua viva. ¿Qué le ofreció Jesús a ella? Agua viva. Ella venía al pozo a sacar agua, agua líquida, agua física, H2O. Pero el Señor usa esta figura para abordar el espíritu de ella y hablarle del agua viva, hablarle del don de Dios, hablarle de su espíritu y de su necesidad espiritual que ella tenía. Gloria a Dios. Entonces dice en el versículo 11 que la mujer le dice al Señor: no tienes con qué sacarla el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire que allí la mujer vuelve y se pone ahora otro ropaje.
Mientras Jesús le está ofreciendo a ella el agua viva, le está mostrando quién es Él, le está mostrando la necesidad que ella tiene, entonces ella ahora se pone el ropaje del razonamiento humano. Ella empieza a hacerle preguntas. No tienes con qué sacar agua. El pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Note cómo empieza la mente de esta mujer a trabajar frente a lo que Jesús le está hablando. Y eso es una muestra de cómo nosotros también, hermanos, muchas veces nuestra mente, cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, empieza a razonar y a tratar de encontrar la lógica implícita en lo que el Señor quiere decirnos, en lo que el Señor quiere hacer, en lo que el Señor nos está dando. Y empezamos a razonar, esto no puede ser por esto o aquello. Y muchas veces ese razonamiento que no es acorde a lo que Dios nos está revelando por su palabra, hace que seamos impedidos para conocer al Señor y ver en Él el favor que Él quiere brindarnos. Dice la palabra de Dios que el Señor le da una respuesta a ella, del versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. El Señor le estaba dando a ella en su respuesta una revelación profunda. Le estaba diciendo que Él le estaba hablando a ella no de esa agua física, porque el que beba agua física pues volverá a tener sed sencillamente, porque somos cuerpos biológicos y necesitamos agua para seguir viviendo. El Señor le dijo: el que beba del agua física que tú vienes a sacar volverá a tener sed, pero el agua que yo te estoy ofreciendo a ti es un agua que el que beba de ella no tendrá sed nunca más. El que beba de esa agua que yo le doy tendrá una fuente de agua que salta para vida eterna. El Señor le estaba diciendo que Él no le estaba hablando a ella del agua física, sino que le estaba hablando de un agua espiritual. Y aquí yo le hago la pregunta: ¿a qué se refería el Señor Jesucristo con eso de agua espiritual? El agua que yo le daré. Pues ni más ni menos el Señor estaba hablándonos de cómo Él daría su Espíritu Santo a todos aquellos que crean en Él como Señor y Salvador. Mire lo que dice en Juan 7, 37 al 39. Dice la palabra de Dios en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ni más ni menos, el Señor le estaba ofreciendo a esta mujer samaritana el don de Dios, el mismo Señor Jesús que trae salvación, y el agua de vida, el Espíritu Santo, que viene a todos aquellos que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. El agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna, y el que beba de esa agua no tendrá sed jamás, y el que beba de esa agua tendrá una fuente dentro de sí que salta para vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Ahí encontramos cómo el Señor quiere bendecir, cómo el Señor quiere salvar, cómo el Señor quiere libertar, cómo el Señor quiere suplir la necesidad espiritual del ser humano caído en pecado. Quería hacerlo con aquella samaritana, pero aún hoy lo quiere seguir haciendo con cada ser humano que aún no se ha puesto en paz con Dios, que está en pecado, que está sin Dios en su vida, que tiene sed en su corazón y no encuentra la saciedad de esa sed. La mujer samaritana, aún su entendimiento no está claro, y entonces en el versículo 15 le dice: dame de esa agua. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed,
ni venga aquí a sacarla. De nuevo ella piensa que el Señor le está hablando de las cosas materiales. Le dice, yo quiero de esa agua para no tener más sed y para no tener que venir a este pozo a sacarla. Ella aún no ha captado que el Señor le está hablando de un asunto espiritual. Pero el Señor no se deja desviar, sino que sigue adelante. Ahora, para que ella entienda de cuál es la sed que Él le está señalando a ella, de qué tipo de sed le está hablando, para que entienda también de qué tipo de agua le está hablando, el Señor ahora le habla a ella en los siguientes términos. Dice en el versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Allí el Señor, entonces, inmediatamente que le habla de nuevo de que ella quiere el agua para no tener sed y para no tener que venir al pozo a sacar el agua, el Señor le habla de su interioridad de ella, de su corazón de ella, de su vida de ella, de sus emociones de ella, de sus sentimientos de ella, de su historia de vida de ella, de los aspectos de su vida que ella muy profundamente guardaba en su corazón y que quizá nadie conocía sino solo ella y Dios. El Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, 6 maridos, tampoco es tu marido. Entonces, el Señor le estaba indicando a ella su profunda necesidad espiritual que ella tenía. Esta mujer ahora se pone el ropaje de la apariencia, de la moralidad, de la decencia y de la aceptación social. Cuando el Señor le habla de un asunto tan neurálgico en aquella cultura, como es el asunto del matrimonio y de la relación de pareja, ella dice, no tengo marido, dándoselas de soltera. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 hombres y con el que estás ahora tampoco es tu marido. Tal vez no era una ramera, tal vez no era una prostituta, pero lo cierto es que sí era una mujer inmoral, una mujer tal vez adúltera. Y en este momento mantenía una relación con el 6.º hombre que tampoco era su marido. Allí encontramos nosotros que el Señor Jesús le señala a ella la interioridad, lo que ella está viviendo, y le muestra los aspectos en su propio corazón que indican que tiene una sed de orden espiritual. Una sed espiritual que la tiene insatisfecha, una sed que deja su necesidad espiritual sin suplir, una sed interior que deja un vacío y un dolor profundo en su vida. Ella tenía sed de amor, sed de aceptación, sed de cuidado y protección, sed de seguridad, sed de confianza y respeto, sed de ser amada, sed de ser admirada y aceptada, sed de tener paz y seguridad en su vida, sed de ser una mujer tratada con dignidad y sed de ser feliz. Pero esto no lo había encontrado en sus relaciones con los hombres. Con ellos lo único que había encontrado eran relaciones de orden inmoral y utilitarista, que la dejaban cada vez más triste, más sola, más vacía, herida, decepcionada, y con la expectativa de que tal vez en otro hombre, en una nueva relación, tal vez sí encontraré el que satisfaga toda esa necesidad que hay dentro de mi corazón, pensaría ella. Pero el Señor, que conocía bien su corazón, que la conocía bien a ella, que conocía bien su vida y que la amaba tanto, le dice, mujer, tú tienes sed en tu corazón. Ella pensaba que en las relaciones con los hombres saciaría su corazón. Ella confundía sexo con amor. Ella buscaba llenar su vacío interior a cambio de relaciones utilitaristas que cada vez la dejaban más vacía, más sola, más triste. Y entonces podemos leer en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Cuando el Señor le descubre su interioridad a ella, entonces esta mujer como que reacciona, como que su entendimiento empieza a abrirse un poco y ahora ve a Jesús ya con otros ojos. Ya no lo ve como el sediento que le pidió un poco de agua, ni siquiera como un judío que se atrevió en forma contraria a lo socialmente aceptable a hablarle a ella samaritana, sino que en este momento ahora lo mira y ve en él un profeta. El Señor le señala a ella su condición espiritual, que la ha llevado precisamente a tratar de buscar satisfacer esa sed espiritual que hay en su corazón, pero en forma equivocada. Le señala su relación con 6 hombres, unas relaciones de orden de adulterio, de orden de inmoralidad, y el Señor entonces le muestra a ella que ella ha sido una mujer que ha dependido de su dolor, de su soledad y de su necesidad interna, y se ha vuelto esclava de un círculo que no sacia su corazón, la sed de su alma, la sed de su espíritu. Pero hay una buena noticia, hermano. Qué bonito, qué bello que nuestro Señor, el Señor Jesús, se interesa en aquellas mujeres y en aquellos hombres que han sido engañados, que han sido usados, que han sido traicionados, que han sido maltratados, que han sido decepcionados, que han sido heridos y rechazados, que han sido lastimados, que han sido menospreciados y humillados. El Señor Jesús tiene interés. Solo Jesús puede quitar la culpa, el dolor, la vergüenza, la soledad, las heridas, el temor, la decepción, la aflicción, la soledad, la tristeza, la ira, el enojo, el rencor de ese pasado doloroso, hiriente, que no ha satisfecho las heridas del corazón y la sed espiritual. Solo el Señor Jesús puede cambiar y saciar la sed del corazón. Por eso todos necesitan venir al Señor. Usted y yo necesitamos venir al Señor y reconocerlo como la fuente del agua viva, reconocerlo como el don de Dios, reconocerlo como el gran sanador del corazón que ha sido herido, que está sediento, que está lastimado. Gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 19 que la mujer le habla al Señor y le dice, me parece que tú eres profeta. Y entonces comienza a hablarle de un tema que no está tan conectado directamente con lo que acaba él de indicarle a ella. Dice allí en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Encontramos aquí, hermanos, que la mujer ahora, cuando es confrontada por el Señor con su necesidad interior y con su vida inmoral, entonces se pone un ropaje diferente, se pone el ropaje de la religiosidad. Bueno, entonces vamos a hablar de adoración. Uy, usted me está señalando mi corazón, me está señalando lo que yo he hecho, me parece que eres un profeta. Bueno, ya que eres un profeta y ya que puedes ver tan profundo y ya que sabes tanto acerca de Dios, me interesa que me digas dónde se debe adorar. Se debe adorar en este monte donde está el pozo de Jacob, sitio de interés religioso, o en Jerusalén. Porque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo.
pero nosotros los samaritanos decimos que debemos adorar en este monte, el monte Gerizim, aquí junto al pozo de Jacob. Y entonces el Señor le muestra a ella algo profundo acerca de la adoración. El Señor no rechaza su pregunta ni su diálogo. Al contrario, aprovecha eso para seguirle mostrando a ella cuán interesado está Él en ella, en perdonarla, en amarla, en salvarla y en transformarla. Entonces en el versículo 20, la pregunta que ella hace es: nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de adoración. Allí se ve que hay dos tradiciones religiosas de adoración en pugna: la tradición de los judíos y la tradición de los samaritanos. Y en el versículo 21 el Señor le muestra tremenda revelación de lo que es la adoración en la nueva economía de Dios. Una vez que viene el Señor Jesucristo, el Señor cambia el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto por el Nuevo Pacto. Y entonces el Señor le habla a esta mujer de lo que Dios está haciendo. Le dice en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Allí el Señor está diciendo que la adoración no es un tradicionalismo religioso. Le está diciendo a esta mujer que ha llegado un cambio en la economía de Dios mediante Cristo el Señor. Le está diciendo que la adoración no depende de un costumbrismo culto o ritualístico. Está diciéndole que ha llegado el tiempo en que la adoración no está limitada ni a un lugar, ni a un ritual, ni a una hora. Que ahora que el Hijo de Dios ha venido, la adoración ha cambiado y debe ser una adoración que se hace, como dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta adoración debe hacerse como el Señor ha revelado a los judíos. Cuando habla de vosotros y nosotros, el Señor está diciendo ustedes los samaritanos y nosotros los judíos. Pero nosotros los judíos adoramos como Dios nos ha enseñado. Nosotros adoramos de acuerdo a la revelación que Dios ha dado, de acuerdo a lo que sabemos. Pero ahora añade algo más el Señor. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 23 el Señor habla de que hay un cambio y que es ahora. La hora viene y la hora es. Estando Cristo en la tierra, se introduce ese cambio en la economía de Dios. Pasábamos del Antiguo al Nuevo Testamento y eso iba a afectar todas las esferas de la revelación y el desarrollo del plan salvífico de Dios. Pero algo más, afectaría la adoración de los verdaderos adoradores. Habla allí de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y por qué habla de verdaderos adoradores? Porque hay también falsos adoradores. Así como hay verdaderos hombres y mujeres que con todo su corazón, en pura verdad, adoran al Señor, también hay falsos que fingen adorar a Dios. También hay falsos que se disfrazan y no son verdaderos. No son verdaderos adoradores. Dice el Señor, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y gloria a Dios porque aquí encontramos en este pasaje de Juan 4, en el pasaje que nos habla de la samaritana, encontramos la revelación del Dios Trino. El Señor Jesús es el don de Dios. El Padre es el que da este don. El agua viva es el Espíritu Santo. Y los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Allí está manifestado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la verdadera adoración es al Padre en espíritu, dice el Señor. En espíritu y en verdad. En espíritu, ¿qué significa? Con toda la interioridad y con toda la integralidad del ser humano. Adorar en espíritu es adorar con toda la interioridad y con toda la integralidad
de lo que somos como seres humanos. Espíritu, alma y cuerpo. Debemos adorar a Dios con toda nuestra interioridad y con toda nuestra integralidad. Eso es adorar en espíritu. Y además adorar en verdad. En verdad significa conforme a la revelación de Dios. Es decir, la adoración a Dios no es un asunto ritualístico, no es un asunto de uso y costumbre cultural, religioso, tradicional, donde cada uno dice, yo busco a Dios a mi manera, yo busco a Dios como a mí me parezca, yo busco a Dios como yo piense que me siento mejor. Todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan a Dios. Cada uno tiene que buscar a Dios como le parezca. Buscar a Dios es un asunto de cada cual. Pues no, así no es que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que hay verdaderos adoradores y que estos verdaderos adoradores adoran al único Dios vivo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, al Dios triuno, al Dios vivo y eterno, creador del cielo y de la tierra, pero también autor de nuestra salvación. Los verdaderos adoradores adoran al Padre y lo adoran en espíritu y en verdad. Ese en verdad significa conforme Dios lo ha revelado y lo ha enseñado en su bendita palabra. Cuando uno estudia la palabra de Dios, empieza uno a comprender las dimensiones de la adoración. Adorar es amar. Por eso la ley de Dios se cumple en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El amar a Dios con todo lo que somos es el cumplimiento verdadero de la ley de Dios. Adorar es amar con todo lo que somos, tenemos, podemos a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios busca esos verdaderos adoradores. Gloria a Dios. Dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando esos adoradores. Hermano, usted puede ser uno de ellos. Hermana, usted debe ser una de ellas. Dios está buscando verdaderos adoradores. Quiere hacer que nosotros seamos hallados, adoradores verdaderos para Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si no es una adoración que se hace en espíritu y en verdad, no es adoración, porque Dios es espíritu. Por falta de tiempo no podemos empezar a explicar la dimensión de la espiritualidad humana, la interioridad humana, la profundidad de la espiritualidad humana. Pero es necesario que el ser humano nazca del Espíritu de Dios para que tenga vida espiritual en su corazón y así entonces pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mientras una persona no ha nacido del Espíritu de Dios, no tiene vida, la vida que da Dios en su espíritu de ella. Y por lo tanto su espíritu está sin vida. Y por lo mismo, esta persona que no ha nacido del Espíritu de Dios no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario nacer del Espíritu de Dios. Esa es la enseñanza que Juan escribe un capítulo antes de este capítulo de la Samaritana, donde hablando con Nicodemo le muestra que es necesario al ser humano nacer del Espíritu de Dios. Y para eso debe recibir a Jesús como Señor y Salvador. De igual manera aquí en el capítulo 4, el Señor mismo le está diciendo a la samaritana, te es necesario comprender el don de Dios. ¿Quién es el que habla contigo? Y tú le pedirías y Él te daría agua viva, agua que salta para vida eterna.
Es necesario nacer del Espíritu de Dios creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para poder ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. Y qué maravilloso es, hermano, que esta revelación tan profunda de la verdad de la adoración, el Señor no se la dio ni a Nicodemo, ni a sus discípulos, ni a los apóstoles, ni a los religiosos, ni a los judíos, sino que se la dio a una mujer samaritana inmoral. Esta profunda revelación de la verdad, de la adoración en espíritu y en verdad, ni más ni menos el Señor se la da a una mujer de 4 en conducta. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús hacía esto? Le voy a decir, hermano, porque el Señor quería cambiar a aquella mujer de ser una adúltera inmoral a ser una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Así como el Señor quiere cambiar nuestras vidas para que dejemos de ser pecadores perdidos, que estamos contra Dios y haciendo lo que no le agrada, y nos volvamos a Él para adorarle, arrepentidos de nuestros pecados, creyendo en el Señor Jesús como Señor y Salvador, y seamos adoradores, que le adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Al fin se logró tocar el corazón de aquella mujer por medio de la iluminación, por medio de la revelación, por medio de las palabras y la presencia y la acción de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que aquella mujer dijo: bueno, yo sé que el Mesías vendrá, yo sé que el Mesías vendrá. Cuando Él venga nos aclarará todas estas cosas. Nos aclarará todo eso del don de Dios, del agua viva, de la adoración en espíritu y en verdad, de dónde se debe adorar. Cuando Él venga nos aclarará todo eso. Y el Señor la mira y le dice: yo soy el que habla contigo. El Señor ante esta mujer revela quién es, le dice quién es. Ella esperaba en el Mesías y ahora ella descubre al Mesías. Hermano y hermana, usted y yo también necesitamos descubrir a nuestro Señor Jesucristo. También necesitamos confiar en Él para recibir el perdón de pecados, el agua de vida que sacia la sed de nuestro espíritu. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue tan impactada por esta revelación que acaba de comprender de que el que está hablando con ella es el Cristo, es el Mesías, que dejó su cántaro y se fue a buscar a los de su ciudad para decirles que había encontrado al Mesías. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y también dice en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fue tal el impacto espiritual en el corazón y en la vida de esta mujer, que cuando ella comprendió en su espíritu que estaba frente al Salvador, frente al Mesías, frente al Cristo que estaba prometido, hasta su cántaro lo dejó con una urgente necesidad de ir a su ciudad natal y predicarle a todos. Dice en el versículo 39 que daba testimonio de que había conocido al Mesías, al Salvador. ¿Cuál fue el impacto de su transformación de ella al recibir al Señor? Además de recibir el agua viva
que saciaba la sed de su corazón, además de recibir el perdón de sus pecados, además de recibir una transformación en su vida, además de recibir una libertad de su antigua esclavitud a la inmoralidad y al dolor y a la tristeza. Ahora recibe la comunión con el Señor Jesucristo y con Dios, mediante la fe puesta en el Señor Jesús como su Mesías y su Salvador. Y además de eso, ahora es transformada, no solo en una verdadera adoradora que adora en espíritu y en verdad, sino en una evangelizadora. Es la primer mujer evangelizadora que encontramos en este evangelio. Sale a evangelizar, a predicarle a otros de su transformación y su vida por el encuentro que ha tenido personal y real con el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días, y creyeron muchos más por las palabras de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Encontramos que hubo un impacto en aquella comunidad, en aquella sociedad. Un impacto, una aldea salva por una mujer que se encontró con el Señor Jesús, que creyó en Él, que confió en Él como su Señor, como su Salvador, como el Mesías, como el Cristo, y que recibió el perdón de sus pecados, que fue transformada de ser una mujer inmoral a ser una adoradora y a ser una evangelizadora, una testigo del Señor Dios Todopoderoso. Todos necesitamos creer en el Señor Jesús. Todos necesitamos recibir el agua viva que solo Él, por medio de su Espíritu, nos da. Todos necesitamos aprender a adorar al Padre, a tener una relación con el Padre Celestial. Y todos necesitamos aprender a servirle al Señor, testificando de Él. Y eso lo podemos hacer si nosotros podemos mirar al Señor Jesús, no como un sediento, cualquier hombre, no como un judío sobresaliente, no como un mero profeta, no como el Mesías de los judíos, sino como el Salvador del mundo, mi Salvador personal y el Salvador del mundo, porque así lo muestra este pasaje. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que esta mujer al principio en el Señor vio un judío, luego vio un profeta, luego vio en Cristo al Mesías. Y al final en el versículo 42 dice que es proclamado por ellos, por los samaritanos, el Salvador del mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarle a usted a que hoy le entregue su corazón y su vida al Señor Jesús. El Señor Jesús preparó las condiciones para encontrarse con la samaritana. Y hoy el Señor también ha preparado las condiciones para encontrarse con usted, amigo, hermano que me escucha. Hoy es el día para que usted le entregue su corazón al Señor Jesús. Lo invito a que haga una oración. Incline su rostro, abra su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por ser el Salvador del mundo y de mi vida. Te pido, Señor, que vengas a vivir a mi corazón, que perdones mis pecados, que me limpies y me laves con la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Señor, te entrego mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro. En ti confío, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, lo bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Fírmese adelante, porque Cristo vuelve muy pronto.